Bueno, hola a todos y todas. Lo primero que tengo que hacer es pediros disculpas porque este vídeo ya lo había grabado y lo había subido. De hecho, a ver si hay suerte, lo puedo subir en un momentito que lo edite. Pero lo he tenido que quitar. ¿Por qué? Bueno, pues porque, como todo el mundo, yo meto la pata y ya está. Y muy amablemente Javier García se tomó la molestia de ver ver este vídeo y me dijo, oye, que aquí has cometido un par de errores, que has puesto esto. Y efectivamente, si alguno de vosotros ha visto el vídeo, olvidad absolutamente todo lo que visteis, porque ya era desde el principio. No eran cosas excesivamente gordas, digámoslo así, vale, pero no me gusta el tener estas cosas ahí mal y no me cuesta nada volver a hacer este vídeo y que lo veáis bien. Así que bueno, si lo estás viendo, Javier, muchísimas gracias por el aviso. Que tenías miedo de que me lo tomara mal, en absoluto. No entiendo cómo alguien se puede tomar a mal que le señalen un error, de verdad. Y bueno, pues con esto dicho, vamos a ello. Bien, lo que nos estamos preguntando es lo siguiente. ¿Cómo podemos resolver la ecuación de Schrödinger en coordenadas esféricas? Veréis. La cosa es la siguiente. Yo puedo tener tres ejes, que son el X, el Y y el Z de toda la vida. Yo estoy en el espacio y quiero saber cómo es mi ecuación de onda. Entonces yo pongo aquí, este es el eje Z, este es nuestro eje Y, espero no meter la pata otra vez, y este el eje X. Bien, entonces yo aquí lo que tengo es una esfera. Vamos a ver si puedo dibujarla que quede bien. Bueno, decente. A ver si la puedo mover a ella sola. Sí. Bueno, se me mueve el eje X. No pasa nada. Bien, pues yo aquí voy a señalar un punto en el espacio, este mismo, y para definir este punto en el espacio, yo tendría que utilizar la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada Z. Esto que voy a describir ahora simplemente son las coordenadas polares, perdón, esféricas de toda la vida. Pero bueno, para el que no lo conozca o no lo tenga fresco, pues aquí se lo planto. Entonces, yo aquí pondría, a ver cómo lo hago, voy a ponerlas en un color azul y las voy a soltar azul, morado, naranja. Mejor naranja. Me vais a perdonar otra vez. Vamos a ver. Suelto esto para aquí abajo. Y aquí, digamos que posa aquí. Entonces proyecto sobre el eje X. Me da esta coordenada X. Bien, pues yo tendría aquí una coordenada X, una coordenada Y y una coordenada Z, que sería una proyección hacia acá, por ejemplo. Vale. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que para definir cosas que tengan simetría esférica, porque cuando tenemos, por ejemplo, aquí un núcleo de un átomo de hidrógeno, los niveles de energía y esas cosas, pues todos sabemos que los potenciales tienen forma esférica en estos casos, potenciales eléctricos. Entonces, unas coordenadas esféricas nos van a venir mucho mejor. Bueno, pues ¿cómo las vamos a definir? Las vamos a definir de la siguiente manera. Yo lo que voy a hacer es poner aquí esto, esta línea que va a ser la proyección de esto, que es un punto sobre la superficie de la esfera, proyectado sobre este plano XY. Aquí yo a esto lo voy a llamar, a ver, lo voy a poner en este color. Ay, cogí otra vez la reglita esta. A este ángulo es al que voy a llamar, y ya me he vuelto a confundir de color porque es lo que hice la última vez. A este ángulo le voy a llamar phi. Luego, a este ángulo de aquí lo voy a llamar teta. Y luego tengo la longitud del vector r. De tal manera que si yo quiero definir una función de onda, cualquiera, vamos a poner esta, yo puedo definirla en función de r, de teta y del ángulo phi.
Es decir, yo aquí tenía un punto, que es coordenadas X y Z. Entonces, para definir, en vez de definir estas coordenadas, defino el punto con estas otras tres coordenadas, haciendo aquí mis senos, mis cosenos, eso lo podéis encontrar en cualquier libro. Y ojo, aquí es donde yo metí la pata. Tened cuidado con las coordenadas, porque los europeos y los americanos las definimos diferente. Yo tengo la costumbre, y ahí es donde metí yo la gamba, de llamar a este ángulo phi y a este llamarlo teta. Y normalmente en los libros lo definen al revés. Entonces me hice pues un cacao mental y metí la gamba y ya está. Pero bueno, ahora en esta ocasión lo que voy a definir es esto de esta manera. Vale, aquí tenemos nuestra función de onda que he definido con estas tres coordenadas. Y ahora lo que nos preguntamos es, ¿cómo es el hamiltoniano? Bueno, pues nuestra ecuación de Schrödinger, que va a tener su hamiltoniano. Qué elección de colores más terrible que acabo de hacer. Voy a ponerlo en blanco. Tengo mi hamiltoniano y voy a poner mi función de onda. Y esto va a ser igual a qué? A p cuadrado partido de 2m, o sea, menos h barra cuadrado partido por 2m y el laplaciano. Vale, el laplaciano, ahora os voy a hablar de qué es esto cuando hablamos de esto, porque es una cosa que nos va a divertir muchísimo y nos lo vamos a pasar pipa. Esto multiplicado por la función de onda. Y le vamos a añadir una función potencial que va a depender del radio, no va a depender de las coordenadas θ y φ. Y esta también por nuestra función de onda, que depende de las coordenadas esféricas. A veces voy a decir polares, lo voy a decir porque pues se me cruzan dos cables. Cada vez que diga polares me estoy refiriendo a esféricas, os aviso desde ya. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues a unos ciertos niveles de energía multiplicados por nuestra función de onda. Esto es lo de siempre. O sea, quiero decir, tú coges este trozo y este trozo es el de siempre. Esta parte del potencial va a ser diferente a los potenciales que hemos visto hasta ahora, porque va a depender de R, pero nada más. Antes dependían de X, por ejemplo, cuando hemos visto un potencial pues en el oscilador armónico, simplemente dependía de la posición, no tiene nada raro realmente. Lo único que va a cambiar aquí, lo que va a hacer que os queréis tirar de los pelos, es esto de aquí. ¿Por qué? Bueno, pues porque el laplaciano, que es esto, viene de hacer dos veces la divergencia. Entonces, nosotros tenemos que esto de toda la vida era la derivada con respecto de x por el vector x unitario, este de aquí, o sea, es una derivada en esta dirección, más la derivada con respecto de y en la dirección de y, más la derivada con respecto de z en la dirección z. Y si hacemos el producto de este vector por sí mismo, o sea, esto que lo ponemos, bueno, le quitamos el gorrito y lo ponemos al cuadrado. Ahora sí tenemos el laplaciano, que es esto de aquí, que ya lo habéis visto, realmente nos daría el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto, más el cuadrado de esto. Es decir, esto de aquí. Bien, pero ¿qué pasa? Que ahora ya no tenemos estas coordenadas, tenemos las coordenadas esféricas, así que lo pasamos a esféricas. Bien, una cosilla que antes de que se me olvide. Esto a veces os lo vais a encontrar escrito de esta manera, con este símbolo. A mí no me gusta utilizarlo. No me gusta porque yo prefiero utilizar esto para los incrementos y esto pues para el laplaciano, que me cuesta muchísimo escribir un habla cuadrado, ya veis. Entonces, en esféricas, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Lo voy a escribir aquí mismo. Primero porque me es más cómodo y segundo porque lo voy a utilizar aquí. Y voy a ver si lo puedo meter entero aquí dentro porque es un churro inmenso. Y lo hago bien. Vale. Lo que voy a tener es esto de aquí, mira. Lo voy a ir escribiendo
Lo voy a ir escribiendo y luego lo voy a pasar a rápido porque no merece la pena que os vaya contando lo que estoy escribiendo. Vale, pues lo que tenemos aquí es la expresión en estas coordenadas de aquí de esto mismo que habíamos expresado siempre con x y z o solo con x o lo que sea. Simplemente es un cambio de coordenadas, no tiene otra historia. Lo que pasa es que esto da bastante miedo. Yo no os voy a resolver esto, digamos, detalladamente. Simplemente os voy a aproximar un poco, os voy a hacer un acercamiento a ello. Resolver esto es una de esas cosas que creo que hay que hacer alguna vez en la vida. Y yo, como ya lo he hecho, no estoy dispuesto a volver a hacerlo porque prefiero comer cristal. Pero creo que deberíais hacerlo. Es de esas cosas de se deja como ejercicio para el lector. Bueno, pues tomároslo con ese cachondeo. Entonces, lo que vamos a hacer es sencillamente meter esto de aquí en nuestra ecuación de Rödinger. Bien, esto, aparte de pesadillas, produce cosas muy bonitas. Lo primero, una cosa que tenemos que hacer cuando nos encontramos con cosas como esta, es pensar en lo que se llama separación de variables, que es una de esas herramientas que tenéis que tener debajo de vuestro arsenal. Vale, la separación de variables, lo voy a escribir aquí. Lo que yo tengo es esta función de aquí. Entonces, cuando hacemos separación de variables, lo que nos va a interesar es lo siguiente, es escribir esto de la siguiente manera. Coger y separar, literalmente, por eso se llama separación de variables, esta función entera que depende de nuestras coordenadas polares, ¿veis? Esféricas, en una parte que depende de r, que la vamos a llamar r mayúscula, que depende de r, y en otra parte que la vamos a llamar i, que la pongo así, que ya va a depender solo de teta y de phi. Entonces, yo lo que voy a hacer es, donde tengo esto de aquí, le voy a meter este trozo de aquí y le voy a empezar a aplicar las derivadas. Es decir, lo que hacemos es, a esto de aquí, con la separación de variables, le hago, por ejemplo, la derivada con respecto de r. ¿Qué es lo que va a suceder si yo derivo esto que está separado con respecto de r? Pues que como esto no me depende de r, se me va a quedar como estaba. Cuando yo derive con respecto de teta, este trozo de aquí se me va a quedar como estaba, y cuando derive con respecto de phi, este trozo se va a quedar exactamente igual que estaba. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algo como lo siguiente. Bueno, ¿y qué he hecho aquí? ¿Qué ha pasado? ¿Qué magia negra he hecho entre un sitio y el otro? En realidad no he hecho casi nada, si os fijáis. Lo único que he hecho ha sido pasar esto para este lado. Vale. Y una vez he tenido esto en este lado, he separado las variables y lo que he hecho es separar los trozos que dependían de las derivadas de r y del potencial de los trozos que se me separan estupendamente. Ojo, eso sí, hay que dividir entero por la función de onda completa para que os quede por un lado esto, por otro lado esto. Es decir, esto de aquí y esto de aquí. Tampoco os hagáis un cacao, simplemente son unas pistas que os doy porque lo que quiero que realmente veáis es lo siguiente. Esto se me separa en dos trozos. Esto es lo que llamamos la parte radial. Y esto de aquí es lo que llamamos la parte angular. Esto sucede muchas veces que hacemos separación de variables. Para otras variables, para lo que sea, en un problema de ecuaciones diferenciales, nos queda que tenemos una parte que depende solo de una variable y otra parte que depende, pues en este caso de dos, pero puede ser de otras y es en dos dimensiones. La cosa es la siguiente. Fijaos en la ventaja de la maravilla que nos hemos encontrado aquí. Eh,
las dos partes tienen que ser nulas. ¿Por qué? Porque suman cero. No pueden ser opuesta una de la otra, sin más. O sea, es decir, no se van a anular entre sí, digámoslo así. Igual un matemático me viene y me da 20.000 razones buenísimas para explicarme por qué me estoy equivocando, pero en realidad en física hacemos un poco lo que nos da la gana. Y esta es una de esas cosas. Entonces yo lo que hago es decir, esta parte tiene que ser cero y esta parte, por su parte, tiene que ser cero también. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Que como este trozo tiene que ser cero, me va a dar unas soluciones que van a depender de la distancia al centro. Y esta parte me va a dar soluciones que dependen de este ángulo y de este ángulo. Bien, ¿qué nos va a decir esta parte de aquí, la parte radial? Esta parte lo que nos va a hablar es de los niveles de energía principalmente. Si en algún momento habéis visto el átomo de Bohr, esto lo que nos viene a decir es lo siguiente. Yo me pongo aquí, esto es demasiado finito, voy a poner así. Yo me pongo en unos ejes y tengo un potencial, voy a escribirlo de esta manera. Vale, ya estamos. A ver. Esto es un potencial electromagnético de toda la vida que depende de 1 partido de R cuadrado. Ya está. Vale, esto lo que me va a decir es que mis niveles de energía, cada nivel de energía E sub n, es igual al nivel 1 partido por n cuadrado. Este número de aquí es lo que llamamos el número cuántico principal. Igual habéis oído hablar de ello en algún momento. Y lo que nos da es la distancia al núcleo. Lo ponemos en el eje X y la energía en el eje Y. Entonces, si yo tengo un nivel de energía para N1, vamos a ponerlo aquí, mi energía va a caer aquí. Si yo tengo un N igual a 2, mi energía va a caer aquí. Pero en un N igual a 3, fijaos que cae un poquito más cerca. Y según yo voy avanzando, los niveles de energía cada vez están más juntos. 4, el 5, 6, ya sabéis contar. Así que os vais haciendo una idea. Vale, pero esto lo vamos a dejar de forma muy cualitativa. Es decir, no me interesa tanto que sepáis resolver este mondongo, que bueno, este mondongo tampoco, bueno, sí, no, este es el mondongo que realmente da problemas. Como que entendáis bien la otra parte, que es la parte angular. Bien, la parte angular, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Perdón. Yo voy a coger... Uy, qué gordote esto. Yo tenía una función que dependía de teta y de phi. Y lo que vamos a hacer ahora es otra vez hacer una separación de variables. Lo vamos a separar en una función teta mayúscula, que va a depender solo de teta, como es bastante lógico, y una función phi mayúscula, que va a depender de la phi minúscula. Es decir, volvemos a hacer una separación de variables. Si volvemos a hacer esto y a aplicar otra vez el truco, es decir, meto donde tenga meto este producto de funciones, como es lógico, por ejemplo, al meterlo, esta parte al derivar con respecto de phi, se me queda como estaba, es como si fuera constante, y esta parte al derivar con respecto de teta, se me va a quedar constante. Así que se me queda cada una por un lado, y aquí estoy dividiendo por las dos funciones, así que se me van a anular. Bien, no os voy a hacer es realmente poneros a hacerlo un momentito y vais a ver que esto que voy a sacar ahora no es nada de otro mundo. Fijaos. Fijaos en que me vuelve a quedar lo mismo.
que antes. Bueno, lo mismo que antes no. Pero bueno, si era un trozo que depende solo de teta, un trozo que depende solo de phi, y vamos a hacer la misma historia. Lo que me interesa aquí realmente es que alguno estará pensando, ¿qué puñetas he puesto este aquí? Que se le ha ido la olla. No, esto que pongo aquí es un avance de lo que va a pasar. Esto lo que nos va a hablar es del momento angular. Esto simplemente es una constante, que la podríamos haber llamado K, pero al final esto, si te pones a hacer todo el desarrollo, te vas al final a dar cuenta de que esta K tiene que valer el valor de otra constante más 1 por esa constante. Esto simplemente es avanzar los acontecimientos, nada más. O sea, esto lo que nos va a hablar, esta L de aquí, nos habla de la forma del orbital, por ejemplo. Es decir, yo puedo tener un núcleo y puedo tener el electrón a una cierta distancia, la que sea, ¿vale? Pero también, aparte de tenerlo a cierta distancia, hay ciertos niveles en los que yo puedo tenerlo, digamos, con la misma energía, pero con una forma más achatada, por ejemplo. Esto es la visión de Bohr del átomo, en realidad. No lo toméis literal. Pero bueno, es una visión bonita, quiero decir. Es útil para hacernos una idea. Esto lo que nos va a decir en realidad es las formas que van a tener esos orbitales, esos lóbulos que van a ser tan raros, pues nos va a hablar sobre ese tipo de cosas. Pero no lo voy a resolver así, lo voy a resolver de forma algebraica. Luego, este trozo de aquí, lo que nos habla es del momento magnético. Es decir, el momento magnético que tiene el electrón cuando orbita alrededor del núcleo. La visión de Bohr de esto a mí no me acaba de entusiasmar, que es un poco como que si está orbitando en esta dirección, el momento magnético va así, bueno, vale. En fin, no sabría deciros yo bien si tal. Pero la cosa es que esto se va a relacionar al final con un operador, que es el operador momento angular en la dirección z. Fijaos en una cosa. Si yo tengo los ejes de coordenadas y yo tengo aquí mi punto en el que esté, yo voy a tener esto orbitando alrededor de un cierto sitio, del eje z, por ejemplo. Los ángulos que había definido eran estos. No me digas que he utilizado el color cambiado otra vez. ¿Sí? No, menos mal. Menos mal, lo acabo de liar, pero no. Vale. Aquí tenía este de aquí y luego estaba este, que era la proyección de esto de aquí. Perdón, proyección bien hecha, un poco más decente, que era este ángulo de aquí. Si yo represento un vector unitario aquí, me va a dar esta dirección de aquí. Digamos que el momento angular que yo obtenga va a estar dirigido en la dirección z, que es proporcional a esta r angular por phi angular, unitaria. Entonces esto me va a quedar en la dirección z, digámoslo así. O sea, esa r no va a ser esa r, va a ser esta r. Bueno, no pasa nada. La cuestión es que esto va a ser uno de los operadores clave que nosotros vamos a tener que estudiar, porque lo que voy a resolver voy a aproximarlo mucho a lo que hicimos con el con el oscilador armónico. Vamos a utilizar operadores escalera para deducir cuáles son los valores aceptables del momento angular y demás. Y vais a ver que es una cosa muy chula y además tiene otra cosa que viene de extra, que es mucho más potente que resolver la ecuación diferencial. Porque la ecuación diferencial nos habla de
la relación entre el momento magnético y la L, de que es la forma del orbital, pero no nos da todos los valores posibles para el momento magnético, solo nos da los positivos. Pero sin embargo, la forma algebraica, que es lo que vamos a desarrollar en los siguientes vídeos, sí nos da esos valores. Luego, aunque parezca un método y es más sencillo en cierto sentido, aunque sea más abstracto, sí nos da una visión mucho más completa del momento angular. Así que no os lo perdáis y os veo en el próximo vídeo.